Hola amigos, mi nombre es Cristian Munizaga y estoy haciendo este video porque quiero hablarles de un tema muy importante, de una discusión que está teniendo ahora lugar en Paraguay. Y bueno, como seguramente muchos de ustedes están ocupados en sus actividades del día a día, aunque seguramente muchos otros estarán al tanto del debate que está teniendo en este momento. Tiene relación al Plan Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay. Es el plan que está llevando a cabo la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de este tema. Y antes de entrar en materia, quisiera comentarles de una situación muy particular que vivimos en Paraguay. ¿Qué tan amigable es Latinoamérica con la comunidad LGBT? Bueno, este es un mapa, se llama, este tipo de visualizaciones se conoce como un mapa de calor, y en él encontramos a Paraguay como un país rojo. O sea, Paraguay es un país que no es muy amigable o muy tolerable con la comunidad LGBT visto por el resto del mundo. Y yo diría que tal vez quisiéramos preguntarnos por qué se da esta situación en Paraguay. Y yo creo que no es tan fácil de responder la pregunta. Y también quiero rescatar que esto tiene su lado positivo y su lado negativo. Por un lado, es algo negativo que las personas que tengan una diferente preferencia, orientación sexual, personas adultas, sean discriminadas. Realmente esto es algo peligroso, algo inhumano. Todas las personas tienen que tener los mismos derechos, tienen que tener las mismas oportunidades para acceder a un trabajo, para poder relacionarse socialmente sin ser discriminados. Esto es algo que creo que la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo, sí, pero por el otro lado, lo que yo le veo, por eso es negativo que Paraguay esté en rojo, pero por otro lado yo le veo positivo que esto ha permitido de alguna manera que la ideología de género no entre aquí a Paraguay todavía. Muchos dicen, bueno, esto se da porque Paraguay es un país católico. Yo creo que eso es un análisis muy simplista y no se puede explicar simplemente de esta manera. Si fuera por hablar de países católicos, tal vez tendríamos o podríamos mencionar el de los países más católicos como Brasil o México, que aquí vemos en el mapa de calor como países muy tolerables con la comunidad LGBT. Yo creo que en los últimos años Paraguay ha ido desarrollando una diversidad de creencias, se ha ido mezclando. También hay desde tribus urbanas y distintas personas que tienen diferentes perspectivas de la vida, así que yo creo que no es suficiente simplemente decir Paraguay es católico y por eso es que está en rojo, porque vemos otros países católicos que están en verde o son muy amigables con la ideología de género. Yo creo que Paraguay ha construido una identidad propia, por eso es que no se puede explicar simplemente a la raíz de una religión, que es lo que tenemos en Paraguay. Y esto, de nuevo, esta situación con la comunidad LGBT es algo que vemos no solamente con personas religiosas. Yo tengo, o que no estén de acuerdo, digamos, con la ideología de género. Tengo muchos amigos también que son ateos, agnósticos, casi solemos hablar y discutir todos los días diferentes temas relacionados, y ellos tampoco están de acuerdo con la ideología de género. Entonces, creo que no va por ahí la explicación. Pero bueno, este tema está candente ahora mismo porque se ha presentado un plan de la niñez y adolescencia, y le estoy abriendo ahora una nota del ABC. Realmente el diario ABC tiene demasiadas contradicciones. Esta es una nota de opinión, y aquí entonces en esta nota decía: el plan de la niñez, el Plan Nacional de Niñez y Adolescencia ha sido oficialmente rechazado, vuelve a punto cero, ganamos una batalla pero no la guerra. Este plan es solo una pieza de la política infiltrada en diversas instituciones del Estado. Bueno, esta es una opinión acá de un columnista, Jesús Montero Tirado. Días después, sin embargo, vamos a ver un retruco, una respuesta, una opinión también, digamos, en este caso por Enrique Vargas Peña. Pero bueno, más allá de leer opiniones, ¿qué es lo que realmente está sucediendo? Bueno, nos dice aquí la noticia, publicada por ABC aquí el 2 de diciembre, que diputados aprobó la interpelación a la ministra Teresa Martínez. Y dice aquí: la Cámara de Diputados aprobó la interpelación a la titular del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez. Los legisladores quieren que la ministra explique el Plan de la Niñez y Adolescencia 2024, que fue criticado por sectores conservadores, educativos, religiosos y otros con el apoyo del Cartín.
La polémica se dio tras la ausencia de la ministra en una audiencia pública donde fue debatido dicho plan que, según afirman organizaciones autodenominadas Pro Vida y Pro Familia, incluye puntos sobre enfoque de género y el aborto, aspectos que nada tienen que ver con la propuesta, de acuerdo con Martínez. Bueno, esta es una pregunta entonces que tenemos que hacer. ¿Habla o no habla? Y seguramente muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿habla o no habla el plan de enfoque de género? Es decir, esto que dice aquí enfoque de género es simplemente lo que afirman organizaciones autodenominadas Pro Vida y Pro Familia, o en efecto el plan habla de enfoque de género. Antes de entrarnos un poco más en materia, digamos que aquí ABC es un poco neutral. De alguna manera habla aquí de conservadores educativos, religiosos y otros con el apoyo del cartismo, de alguna manera diferentes sectores de la sociedad. Una nota publicada unos días después, aquí nos dice, o nos explica el 7 de diciembre, la diputada Katia González dice, aseguró que los cuestionamientos en torno al plan de la niñez se deben a cuestiones tergiversadas que no se contemplan en el documento. Lamentó que se esté afectando la implementación de una guía de trabajo cuyo objetivo principal es garantizar la protección, educación y salud de los niños y adolescentes. Bueno, lo que se viene diciendo realmente es que el plan no tiene nada que ver con lo que decía la nota anterior de enfoque de género, como decía aquí que están reclamando algunas organizaciones autodenominadas Pro Vida y Familia, sino más bien es para proteger a los niños del abuso. Entonces, otra vez uno se pregunta, ¿quién tendrá la razón? ¿Será que los grupos religiosos? Bueno, estas cuestiones a veces de opiniones, alguien dijo esto, alguien dijo lo otro, nosotros queremos ver los datos, queremos ver la información, y esa es la idea de este video, que podamos meternos en la materia. Pero antes de eso, también ver otra vez otra opinión, que es la que les comentaba, en este caso, dada por Enrique Vargas Peña, 6 de diciembre en ABC. Entonces, de alguna manera, el diario ABC, por un lado había una opinión que era en contra del plan, de alguna manera, por otro lado aquí otra opinión que es diciendo que este plan en realidad está orquestado por cristianos, o como le dice aquí entonces Enrique Vargas Peña, cristianos al ataque. ¿Y qué nos dice aquí Enrique Vargas Peña? Algunas cosas que, por ejemplo, dice que esto viene de una oveja del rebaño del pastor Emilio Abreu en el Centro Familiar de Adoración. Después nos habla aquí del Frente Parlamentario por la Vida y la Familia, organizaciones fundamentalistas cristianas afines y afiliadas a Abreu, ¿verdad? Más adelante nos dice también, referente a estos grupos, aquí se pasa un poco Enrique Vargas Peña y habla de la moral sexual cristiana y dice que es fruto de la antinatural y enfermiza aversión a la sexualidad del amargo San Pablo. Aquí, de alguna manera, Enrique Vargas Peña deja de lado su problema con los cristianos de Abreu y se va directamente contra el apóstol Pablo para decir que más o menos era una persona amargada y enfermiza y antinatural. Y después pasa a decir que está preocupado de alguna manera por las mentes, estos niños, ¿verdad? Por mentes frágiles e indefensas, mentes infantiles, para someterlas a la obediencia a pastores como Abreu. Y finalmente nos dice también entonces que este tipo de gente son inquisidores cristianos que quemaban gente por la calle. Entonces, de alguna manera, lo que nos dice Enrique Vargas Peña es, esta gente va al centro, son ovejas del rebaño de Abreu, nadie quiere ser del rebaño de Abreu, son también de cartistas, nadie quiere ser cartista, por supuesto. Además, son de una mente antinatural y enfermiza, con aversión a la sexualidad como el amargo San Pablo. Nadie quiere ser antinatural y enfermizo. Y además, entonces, serían personas que tendrían la mente como que van a quemar gente por la calle, inquisidores cristianos que quemaban gente por la calle. Nadie quiere ser tratado de quemador de gente. Entonces, tenemos que aprobar la ideología de género, básicamente. Ese sería el argumento de Enrique Vargas Peña. Porque aparentemente cualquiera que está en contra de este plan o es de la iglesia de Abreu, o es una persona amargada, o está dispuesto a quemar gente por la calle. Bueno, más allá de opiniones a favor o en contra, sabemos que cuando uno defiende lo que cree, está expuesto a emociones dentro de sus opiniones.
queremos ver los datos. Vamos a ver una vez más, entonces, la fecha ya se está acercando. Acá nos dice una noticia del 9 de diciembre 2020. Interpelarán a la ministra Teresa Martínez el martes 15 de diciembre. Entonces, que ahí se la Cámara de Diputados puso fecha a la interpelación de la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, quien es duramente cuestionada por grupos conservadores y religiosos que se oponen al Plan Nacional de la Niñez por supuestamente promover el aborto y matrimonio igualitario, aspectos que no figuran en el documento, pues son acciones inconstitucionales. Bueno, yo creo que aquí ABC ahora está tomando un giro un poco más, está tomando partido, digamos. Acá al principio decía en la nota que publicó ABC el 2 de diciembre y que hablaba ahí de las afirmaciones de diferentes sectores de la sociedad, organizaciones autodenominadas pro vida, pero hablaba ahí también de conservadores, educativos, religiosos y otros con el apoyo del cartismo, pero de alguna manera no se jugaba tanto. Bueno, acá veo aquí una que dice, incluye puntos sobre enfoque y género, aspectos que nada tienen que ver con la propuesta, de acuerdo con Martínez. O sea, en la primera nota, a veces decía que de acuerdo con la opinión de Teresa Martínez, esto no tenía nada que ver con la nota, pero con la publicación más reciente que les acabo de leer, que sería esta, aquí ya no es según Teresa Martínez lo que nos dice ABC, dice aspectos que no figuran en el documento, pues son acciones inconstitucionales. O sea, ABC está tomando partido y está diciendo, no es cierto que el Plan Nacional de la Niñez promueve matrimonio igualitario y aborto, aspectos que no figuran en el documento. Déjenme adelantarles algo. Es cierto esto que está diciendo aquí ABC, que no promueve el aborto ni matrimonio igualitario, pero se cambió un poco aquí el discurso, porque aquí se hablaba inicialmente de enfoque de género y aborto. De entrada, aborto no es abordado por el plan, y vamos a verlo enseguida. Pero enfoque de género, según esta primera publicación, la primera publicación ABC decía, un grupo dice que se habla de enfoque de género y aborto, Teresa Martínez dice que esto no tiene nada que ver. Pero en la segunda publicación que hace ABC, nos cambia esto de enfoque de género y nos habla de matrimonio igualitario, dice, promover el aborto y matrimonio igualitario, lo cual es mentira, ¿verdad? El texto no habla de matrimonio igualitario, no habla ni siquiera de matrimonio. Entonces ahora vamos a ver lo concreto. ¿Qué es lo que sí dice el texto? Y vamos a responder esta pregunta. ¿Realmente hablaba el documento de enfoque de género? Como aquí dice, afirman organizaciones autodenominadas pro vida y pro familia. Según estas organizaciones, ¿habla de enfoque de género o el documento menciona el enfoque de género? Vamos a verlo muy rápidamente porque el tiempo apremia. Entonces, acá yo tengo dos versiones del documento. Esta sería, digamos, la más completa, es un documento de 156 páginas. Y por otro lado, aquí tenemos el resumen ejecutivo, que es un documento nada más de 53 páginas. Lo primero que quisiera que busquemos entonces es la palabra género en el documento. Nos va a ayudar a saber si realmente se habla o no se habla de enfoque de género. Prestemos atención a algunas cosas. Aquí encontramos igualdad de género. Igualdad de género. Vamos a ver un poco más adelante. Acá habla equidad de género. Vamos más adelante. Aquí habla otra vez de igualdad de género. Tengan en mente esos términos, igualdad de género, equidad de género, pero todavía no hemos encontrado nada de enfoque de género. Vamos a ver un poco más adelante. Acá nuevamente encontramos igualdad de género, igualdad de género. Vamos a seguir viendo un poco más. Igualdad de género nuevamente. Aquí encontramos la palabra enfoque de género. Enfoque de género. Entonces la primera duda que teníamos era, ¿esto de que el documento habla de enfoque de género es una idea de los religiosos nomás o el documento en efecto tiene el término de enfoque de género? Ya vemos que no es un temor de los religiosos que están inventando. Acá el documento dice enfoque de género. Vamos a ver un poco más adelante. Vuelve a hablar de género, igualdad. Fíjense, bueno, aquí habla otra vez género, encontramos otra vez la palabra género, dice enfoque de derechos humanos, género,
y entre paréntesis ahí dice igualdad de derechos y oportunidades entre niños y niñas y hombres y mujeres. Pareciera que esta definición que da entre paréntesis es lo que se debe entender por enfoque de género, pero luego dice esta palabra interculturalidad. Hay varios términos acá que todavía no entendemos nosotros porque son términos técnicos, que son equidad de género, igualdad de género, interculturalidad y enfoque de género. Veamos otra vez más adelante. Aquí encontramos nuevamente igualdad de género, igualdad de derechos y oportunidades entre niños y niñas, hombres y mujeres, sin discriminaciones. Vamos a ver un poco acá algo. Esto a mí me hizo muchísimo ruido. Vemos otra vez enfoque de género acá, como lo pueden ver. Dice diseño de un contenido sobre los derechos de niños y niñas, niños y adolescentes con enfoque de género. Igualdad de derechos y oportunidades de niños y niñas, que esa aclaración entre paréntesis lo hace en este documento, que es un resumen ejecutivo, lo pone varias veces, como que así, eso se debe entender por el enfoque de género, pero luego dice interculturalidad, y aunque todavía no hemos definido o no hemos entendido qué significa enfoque de género, igualdad de género, equidad de género e interculturalidad, nos habla aquí de que modifiquen positivamente las pautas y prácticas socioculturales negativas. Y ahí sobre negativa habla de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Pero nos habla acá de modificar positivamente pautas y prácticas socioculturales. Esto a mí me hizo mucho ruido porque está diciendo, vamos a cambiar a la sociedad, vamos a modificar las prácticas socioculturales de la sociedad. Bueno, de todas maneras, hasta este punto alguien podría decir, bueno, pero ahí se refería solamente a la violencia. Y uno mira acá otra vez, enfoque inclusivo y de género, otro término muy importante, inclusivo. Otra vez aquí encontramos esta aparente aclaración, igualdad de derechos y oportunidades de niños y niñas. El problema que encontramos aquí, bueno, nuevamente otra referencia, enfoque de género, igualdad de derechos y oportunidades entre niños, niñas y adolescentes. Interesante también notar que en español el término niños está en masculino, niñas está en femenino, pero adolescentes no expresa un género en el idioma español. Eso es algo interesante de notar, simplemente. Simplemente es lo que permite concluir una palabra, ¿verdad? Pero, bueno, para acelerar un poco más esto, nuevamente aquí encontramos enfoque de género, la expresión enfoque de género. Y seguimos con el tema de enfoque de género. Bueno, enfoque de género lo encontramos por todos lados. No era ningún temor, digamos, de los grupos religiosos que estaban inventando cosas, ahí ya terminó el documento, sino que por todos lados encontramos enfoque de género. Y quisiera mostrarles en este documento, que es el completo, ya no es el resumen ejecutivo, decíamos, este primer documento, Plan Nacional de Niñez y de la Adolescencia de la República del Paraguay, resumen ejecutivo dice, y este es el completo, Plan Nacional de Niñez y Adolescencia de Paraguay, de 156 páginas. Tenemos mucha tarea por delante porque tenemos que saber qué es enfoque de género, qué es igualdad de género, qué es equidad de género, qué es interculturalidad. Y primeramente, entonces, quería que miremos en español qué significa perspectiva. Bueno, ¿por qué? Perspectiva y enfoque son dos palabras que quiero explicarles, pero antes de eso, les voy a decir por qué quiero explicar estas palabras. Fíjense aquí, Wikipedia, qué significa perspectiva de género. La perspectiva de género, dice, es una categoría analítica que acoge a todas aquellas metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo femenino y lo masculino, con el trasfondo de la desigualdad entre géneros de todas las clases sociales. Se le denomina también enfoque de género, visión de género y análisis de género, aunque aún se considera que existen imprecisiones en el uso de estos términos. Bueno, entonces, digamos de alguna manera, enfoque de género o perspectiva de género o visión de género o análisis de género. Entonces, interesante estas dos palabritas, perspectiva o enfoque. ¿Qué significa realmente perspectiva? Seguramente no sé si esta definición a ustedes les dijo algo, pero enseguida vamos a explicar y vamos a ver qué está diciendo ahí. ¿Qué significa
perspectiva. Déjenme compartirles nuevamente mi pantalla porque se me perdió. Ahí sí, perdón. Bueno, perspectiva dice, esta es la definición que encaja con perspectiva. O sea, es punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. En español a veces hemos escuchado la frase, esto es una cuestión de perspectivas. Entonces una perspectiva es un punto de vista desde el cual se considera o se analiza un asunto. Obviamente me estoy saltando todas las definiciones geométricas de lo que es perspectiva y también esta definición malvada de apariencia o representación engañosa y falaz de las cosas. Entonces, también esta podría ser otra definición, que es una perspectiva, es una visión considerada en principio más ajustada a la realidad, que viene favorecida por la observación ya distante, espacial o temporalmente de cualquier hecho o fenómeno. Pero finalmente, al igual que un punto de vista, esto es una visión más ajustada de la realidad. De alguna manera, una perspectiva es algo que le quita un poco de énfasis, le quita un poco de veracidad a lo que se le aplique ese término de perspectiva, porque es un punto de vista o es una visión tal vez más ajustada a la realidad, pero finalmente no es la realidad misma. Vamos a ver el otro término, que es enfoque de género, porque les decía, se usa el término perspectiva o enfoque de género, en el documento se usa enfoque, y enfoque es dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. Al igual que en el término de perspectiva, la palabra enfoque le quita el grado de verdad que tiene lo que se está aplicando, porque aquí se habla de dirigir interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos. O sea, al ponernos en un enfoque o en una perspectiva, estamos bajo algunos supuestos. Ok, con eso en mente de qué significa perspectiva o qué significa enfoque, porque la palabra enfoque de género aparece muchas veces en el documento, volvamos otra vez a perspectiva de género, y aquí nos dice que esto es el estudio de las construcciones culturales y sociales propias para las mujeres y los hombres, lo que identifica lo masculino, lo femenino y lo masculino. Si no te has dado cuenta qué significa eso, básicamente lo que está diciendo aquí es que el género es una cuestión, es una construcción cultural y social. Y a través de él se identifica lo femenino y lo masculino. Pero esto es el estudio de lo femenino y lo masculino desde una construcción social o cultural. Es decir, desde una perspectiva, desde un punto de vista, desde un enfoque. Y yo pregunto, ¿desde cuándo el tema de género ha sido cuestión de enfoques? ¿O ha sido cuestión de perspectivas o de opiniones? El género nunca antes había sido una cuestión de enfoque o de perspectiva, siempre había sido algo biológico. Y ese es el término enfoque de género, bajo el cual entonces lo masculino y femenino no es algo determinado por hombre o mujer, sino que lo masculino y lo femenino es una construcción culturales y sociales, son construcciones culturales y sociales. Por supuesto, acá más abajo entonces habla de que en enfoques recientes incluye también estudios sobre los hombres, lo masculino y femenino, o su análisis desde el lesbianismo, el masculinismo y la homosexualidad. Bueno, pero alguien podría decir, Wikipedia tiene su definición extraña, pero eso no es lo que quiso decir el documento del plan de la niñez. Entonces vamos a encontrar ahora una palabrita muy interesante para buscar aquí. Y de alguna manera, al exponer esto aquí, la próxima vez van a ser más astutos y van a evitar este tipo de cosas. En sus documentos van a encontrar la forma, tienen que poner los términos codificados para que la ciudadanía lo pueda aceptar. Fíjense, la palabra diversidad no aparece aquí en este documento, en el resumen ejecutivo, pero aquí en este resumen ejecutivo aparecen muchas palabras que leímos que no están explicadas: igualdad de género, equidad de género, enfoque de género, interculturalidad, entre otras. Vamos a ver qué aparece aquí en el plan completo, no en el resumen para los perezosos, digamos, y vamos a buscar la palabra diversidad y nos vamos a encontrar con un tema muy interesante aquí. Pero antes fíjense que la palabra diversidad aquí aparece pero muchísimas veces, que allá no aparecía ni una sola vez en el resumen. Pero también este documento, y me voy a saltar sin leer ahora que cómo se está usando la palabra diversidad, para venir a esta parte donde aquí encontramos las definiciones de los términos que se usan allá.
¿Cuáles términos que dijimos? Igualdad de género, equidad de género, diversidad, y también encontraremos por aquí más abajo interculturalidad también entre los temas definidos. Enfoque de género también está definido aquí y enfoque de interculturalidad. Entonces vamos a ver un poco qué quiere decir entonces cuando dicen equidad de género, o cuando dicen en qué están pensando cuando dicen equidad. ¿Cuál es la diferencia con igualdad? Bueno, cuando hablan de igualdad están hablando de iguales en dignidad y derechos. Cuando hablan entonces de igualdad de género están hablando de los mismos derechos y acceso a oportunidades. Ok, igualdad de género, que todos tengan los mismos derechos. Creo que no hay ningún tema ahí. Pero ¿qué significa entonces equidad de género? Y aquí cuando habla de equidad, ambos son para intentar evitar como dice aquí, remover obstáculos que mantengan o propicien la discriminación. También habla aquí de evitar la discriminación, superar, dice, las desigualdades y la discriminación en equidad. Pero ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad entonces? Que cuando ellos hablan aquí de igualdad, están hablando de iguales en dignidad y derechos, están hablando de igualar los derechos. Pero cuando hablan aquí de equidades, están hablando, dice aquí, superar las desigualdades y la discriminación. Pero ¿cómo se supera esto? Están hablando de la priorización de sectores, comunidades y grupos de niños y adolescentes en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, cuando hablan de equidad, significa que hay que darle preferencia, o sea, la forma en que ellos van a lograr esta equidad es priorizándole o dándole preferencia a ciertas comunidades. ¿Quiénes son esas comunidades? Lo vamos a ver enseguida. ¿Qué quiere decir entonces diversidad? Para seguir saltando, entonces, ¿cuál es la diferencia entre igualdad y equidad? Igualdad se refiere a derechos, equidad se refiere a que van a priorizar a ciertas comunidades. Equidad de género. Bueno, diversidad, dice, se promueve el respeto a la diversidad, se reconoce el aporte de los diversos grupos, comunidades, otra vez sectores, en la construcción de la identidad, y aquí encontramos este tema interesante de construcción de la identidad, y convivencia nacional, por lo que se garantizará el derecho al libre ejercicio y desarrollo de cada uno de ellos. Este principio contempla pluralismo y luego dice, valora y permite a cada persona y colectividad a desarrollarse con igualdad de oportunidades y con derecho a su cultura, expresión de su identidad, orientación sexual, creencia religiosa y o espiritual, tendencia filosófica o ideológica en un espacio público favorable para el diálogo, intercambio y la cooperación. Suena genial, pero estamos hablando de niños. Estamos hablando de niños. Y aquí entonces al hablar de diversidad, está hablando de la orientación sexual. Ya nos decía en la equidad que van a darle prioridad a ciertas comunidades o grupos de niños que ellos consideran que están en mayor vulnerabilidad, pero aquí entonces está hablando en diversidad de la orientación sexual. Al hablar de niños es que estamos asumiendo niños que son homosexuales o bisexuales o transexuales o lo que sea, cuando en realidad la mayoría de las personas creemos que está bien que un adulto pueda expresar y definir su sexualidad como quiera, pero un niño no está todavía en edad de expresar una orientación sexual. ¿Para qué querría un niño expresar su orientación sexual si el niño no está en condiciones de practicar ningún tipo de relaciones sexuales? Vamos a ver un poco más si no quedó claro, porque el término interculturalidad lo encontramos en ambos documentos. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver qué significa enfoque de género entonces. Y se permite incluir la perspectiva de la igualdad y equidad como el reconocimiento de las diferencias sociales, biológicas, psicológicas en relación entre las personas según el sexo, edad, rol, nada raro por aquí. Y se propone que las discriminaciones basadas en el sexo también se propone que las discriminaciones basadas en el sexo terminen. Ok, discriminaciones basadas en el sexo. ¿Qué significa interculturalidad? Acá dice, y esa es la palabra tan utilizada que lo vamos a ver entonces en todo el documento. Interculturalidad significa, dice aquí, que considera la diversidad cultural es un elemento constitutivo de la sociedad. Bueno, dice aquí, se refiere a la riqueza cultural y las características de los grupos étnicos, lingüísticos, inmigrantes, campesinos urbanos, orientaciones sexuales diversas. Entonces,
Cuando habla de interculturalidad, se está refiriendo a orientaciones sexuales diversas y estamos hablando de niños. ¿Por qué? Porque este es el plan de la niñez y la adolescencia. Entonces, cada vez que pienses en equidad, en este documento que encontremos equidad, diversidad no encontramos en este. Ahora vamos a ver dónde usamos diversidad. Entonces, cada vez que encontramos diversidad, tenemos que pensar en orientación diversas, como dice aquí, orientación sexual, expresión de su identidad y orientación sexual, o como decía, interculturalidad también. Entonces, cada vez que encontremos interculturalidad, tenemos que pensar en orientaciones sexuales diversas, Ok, vamos a buscar entonces acá en el resumen ejecutivo interculturalidad, y dice aquí entonces niños y niñas, habla aquí de resultados esperados, niños, niñas, adolescentes, familias y comunidades accedan a estrategias de educación sobre crianza positiva con enfoque de derechos humanos, género, habla aquí entonces de enfoque de género, acá entre paréntesis dice que es igualdad de derechos y oportunidades entre niños y niñas, hombres y mujeres, e interculturalidad, y modifican positivamente sus pautas y prácticas socioculturales. Están hablando de cambiar las prácticas de la sociedad. Y están hablando de interculturalidad, que se refiere entonces a orientaciones sexuales diversas. Entonces, no hay aquí cómo engañarnos, aunque aquí entre paréntesis intenta desviar del término de enfoque de género, que es el que conocemos y el que se define en todas partes. La cuestión de género, para decirlo de plano, no es una cuestión de enfoque. El género no es una cuestión de enfoque, no es una cuestión de perspectivas. No es una cuestión de opiniones, el género es algo biológico, pero este documento claramente entonces encuentra aquí el enfoque de género. Para mirar un poco más entonces sobre el uso de la diversidad, entonces ya vimos interculturalidad, nuevamente vamos a encontrar aquí enfoque de derechos humanos, género, diversidad, interculturalidad, y modifican positivamente sus prácticas socioculturales. Acá nuevamente, fíjense aquí lo que dice: diseño de un contenido disruptivo sobre los derechos de niños, niñas, niños y adolescentes con enfoque de género, diversidad e intercultural, que modifiquen positivamente las pautas y prácticas socioculturales. De nuevo, ¿y qué es un contenido disruptivo? Que irrumpe abruptamente, quieren cambiar abruptamente en la sociedad, ¿verdad? Con enfoque de género, interrumpir abruptamente en la educación de los niños, dice aquí, con enfoque de género, diversidad e intercultural. Como decíamos, cuando habla de diversidad está hablando de orientación sexual, cuando habla de intercultural está hablando de orientaciones sexuales diversas según la propia definición del documento. Entonces, si alguien, y bueno, esto está lleno, y cualquiera lo puede revisar, de hecho voy a dejar los enlaces, pueden buscar las palabras diversidad, interculturalidad, equidad, enfoque de género, perspectiva de género, y simplemente era para aclarar eso. Por ahí alguna persona no está al tanto, y bueno, o por ahí alguien no me quiere creer, quiere revisar los documentos por sí misma, entonces puede revisarlo, no hace falta que me crean a mí. Y bueno, creo que ya se ha hecho bastante extenso este video, entonces vamos a cortarlo por aquí. Comentarles, Paraguay ciertamente está aquí en rojo, es una tristeza por un lado por parte de las personas que están siendo discriminadas, por otro lado ha servido para que la ideología de género no entre a Paraguay. Eso yo lo veo como algo muy positivo. Yo no creo que debemos discriminar a las personas que tienen una orientación sexual diferente. Creo que sí, estando en edad adulta pueden elegir unión o matrimonio, como quieran llamarle. Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero creo que la mayoría de las personas consideramos que es inapropiado meterse con la educación de los niños o asumir que los niños pueden tener orientaciones sexuales diversas. Recordar todo lo que dijimos de enfoque de género, perspectiva de género. Yo creo que Paraguay tiene una identidad propia, no le está copiando a nadie, y es cuestión de tiempo, pero depende de nosotros también que entendamos, estemos al tanto de las cuestiones que están sucediendo a nivel mundial. Esto se quiere pintar otra vez como que Paraguay es un país atrasado, es un país corrupto,
y digamos de alguna manera se aprovechan de ciertas verdades de que en cierta manera Paraguay efectivamente tiene problemas con la corrupción, pero entonces como Paraguay es un país atrasado tiene que aceptar la ideología de género para ser un país progresista y un país avanzado y ahí se van a solucionar todos los problemas de la sociedad. Ahora, también quisiera recordar antes de cerrar nada más que aquí hay un tema de plata. Así lo dice la diputada Katia González cuando dijo que se estaba tergiversando nada más el contenido del plan de la niñez. No era un tema de enfoque de género, perspectiva de género, interculturalidad o orientaciones sexuales diversas, no era nada de eso, era nada más, según ella se estaba tergiversando, pero acá nos dice que hoy se está siendo cuestionado y estos planes son financiados por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyos fondos han sido ejecutados ya por varios gobiernos. Hay plata en juego, así que eso es lo que preocupa realmente a muchos. ¿Podrá Paraguay aguantar mucho más tiempo? No lo sabemos. Esperemos que así sea. Y bueno, si vieron este video, muchas gracias y que tengan un buen día y fuerza Paraguay. Ojalá que sigas teniendo tu perspectiva, tu propia opinión y no tengas que amoldarte a lo que te imponen una agenda que venga del exterior, porque yo creo que Paraguay tiene una identidad propia, es un país libre, independiente, aunque haya sido abusado muchas veces en guerras o en tratados. Yo creo que Paraguay puede tomar sus propias decisiones. Gracias amigos, gracias por ver este video, que tengan un buen día.